El poder conducir un efectivo e intuitivo análisis del consumidor puede ser un negocio riesgoso y difícil. Cristina de la Peña lo sabe perfectamente lo que esto significa y por eso ha creado una compañía de nombre SignUpBox, la cual se especializa en resolver estos problemas de investigación y precisamente se encuentra aquí conmigo en el estudio para platicar de eso y muchas otras cosas más. Cristina Tocaya, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, Cristian, de estar aquí contigo. Mucho gusto. ¿Cómo has visto estos primeros 2 días? Bueno, ya el segundo día del Advertising Pues Week. con mucha emoción, ¿no? Como que todo el mundo estaba ansioso de volver a la interacción en real life. Entonces, súper emocionada igual que todos. Se siente, ¿no? Se siente la energía. Exactamente. Bueno, hablemos un poquito de lo que es tu compañía SignUpBox. ¿Qué es lo que es? Pues mira, nosotros somos una startup de tecnología que nos enfocamos en entender al consumidor y cómo facilitarle ese entendimiento, esa data a las marcas para que puedan mejorar sus contenidos, para que podamos saber cómo lograr ese engagement, esa atención que todo el mundo está buscando. Y lo hacemos con inteligencia artificial, reconocimiento facial de emociones, traqueo de pupila. Hacemos una serie de cosas que al final nos dan como esa riqueza de datos, de entender realmente qué es lo que le está llamando a tu consumidor y qué es lo que genera que las audiencias se queden a ver lo que les estás proponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está llamando la atención? Exacto. ¿Qué es lo que más está llamando, tú crees, en los consumidores o la tendencia? Pues mira, creo que se ha hablado muchísimo de la relevancia, que es cómo un contenido les da esa conectividad a través de ser auténtico, de darles pues algo de valor, ¿no? Que ellos sientan que realmente el contenido es relevante para ellos, que se identifiquen con él. Y esto también nos lleva mucho a la conversación de lo que son ads versus entretenimiento, ¿no? Que es hoy en día la atención ya está tan dispersa, o sea, estamos hablando de que aproximadamente vemos 4,000 estímulos al día. Increíble. Y entre esos a lo mejor te acuerdas de 2 o 3, ¿no? Entonces imagínate la competencia y todo el ruido que hay allá afuera. Entonces creo que el tópico más, pues del que más se habla ahorita es cuáles son esas cosas que me permiten pues pasar todo ese ruido y conectarme, ¿no? Conectar y que además se quede en la memoria, ¿no? Y que además se quede, y no solamente ahí, sino que te produzca una acción, ¿no? Porque al final también estamos hablando de resultados y para las marcas pues eso es lo más importante. Específicamente, ¿qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu trabajo, el trabajo que realizas en SignUpBox? Pues mira, yo fundé la empresa hace ya varios años y ahorita pues soy la CEO, entonces mi trabajo es mucho entender qué está pasando allá afuera, cómo es que el producto, porque al final somos una empresa de tecnología, entonces tenemos una plataforma, sigue evolucionando, sigue atendiendo las necesidades de lo que va pasando allá afuera y también mucho hablar con los clientes, ¿no? Hablar de qué está pasando, cuáles son sus necesidades, cómo los podemos seguir apoyando y cómo creamos partnerships más que una relación cliente-empresa, sino son mis socios, ¿no? Son mis partners. Como CEO, pues obviamente tienes que liderar, ¿no? Un grupo de trabajo. ¿Cómo reclutas a esa gente y qué estás buscando, digamos, en las personas que trabajan en una empresa, un startup como el de ustedes, que además pues se arriesga, que innova? Sí, pues mira, creo que todo el equipo está apasionado por cuál es el futuro del media, ¿no? O sea, qué está pasando con el contenido, cómo ya hoy en día no solamente las marcas generan contenido, ya todo el mundo genera contenido. Y creo que algo que nos une a todos es que estamos apasionados por entender qué está pasando, ¿no? Y al final de cuentas, pues somos una empresa de datos, entonces a través de los datos es que vamos aprendiendo, vamos encontrando trends, vamos encontrando correlaciones, entonces somos muy nerds y lo que buscamos es alguien que esté apasionado en eso y en un segundo nivel que tenga los skills, ¿no? Que se necesitan para pues, afrontar este reto. Bueno, como dices, hay como que muchos ramos, pero específicamente a ti, ¿por qué te llega a apasionar esta parte? ¿Por qué dedicarte o enfocarte en la investigación pues, del consumidor para las marcas y no en otra área que tal vez podría ser como más visible, ¿no? Porque a veces hay otras áreas que son más visibles, ¿no? Pues fíjate que yo soy arquitecta de profesión, entonces bueno, un poquito diferente a todo lo que estoy haciendo ahorita, pero me considero una persona creativa. Yo creo que mi mente funciona mucho como la de cualquier creador que esté allá afuera y de esa manera me fui dando cuenta que hay una relación entre el proceso creativo y la tecnología. Y para mí la tecnología nos ayuda a entender y darle forma, estructura al proceso creativo
y más que pensar en me va a quitar el trabajo, es cómo me da herramientas para poder mejorar mi trabajo, para poder tener a lo mejor una predictibilidad más grande de lo que voy a obtener como resultado. Entonces, de ahí nace como todo mi gusto por saber de qué manera recolectamos feedback, de qué manera usamos ese feedback en el proceso creativo. Y tuve la oportunidad de pasarme de arquitectura a marketing muy intuitivamente, o sea, como muy orgánicamente, porque para mí era lo mismo, ¿no? Era en un proceso creativo, cómo traes el feedback. Y pues ya llevo varios años, nunca volví a la arquitectura, sigue siendo una gran pasión, pero yo siento que estamos hablando el mismo idioma. Un hobby, lo podríamos decir, sí, que lo puedes en el dejar futuro ahí verán edificios de Cristina de la Peña. Oye, hace rato estuviste en una conversación que bueno, tuvo mucha audiencia y que parece ser estuvo muy interesante con Warner Brothers acerca de, bueno, de cómo el entretenimiento se ha apoderado de los ads, ¿no? ¿Qué significa eso y cómo te fue en la conversación? ¿Qué pudiste palpar de la audiencia y qué salió de positivo en esta reunión? Pues mira, estuvo súper rica la conversación. Nos decían que parecía que nos estábamos tomando un cafecito y yo creo que eso es lo que funciona mejor en este tipo de foros. Y hablamos de un punto súper importante que es el branded content, ¿no? Cómo hablamos de el branded content ha evolucionado. Hoy en día ya no es solamente hacer un placement, como si tuviéramos un producto aquí en la mesa, sino es cómo integramos a las marcas dentro de un storytelling. Y para nosotros como Cinebox es cómo hemos colaborado con alguien como Warner Bros. Para poder entender esas integraciones y darle como ese feedback de optimización a los equipos. Y ha sido súper interesante porque ahí trabajamos tanto con los equipos internos de Warner como con las marcas que son las que están invirtiendo en este branded content, a ayudarlos a mejorar la manera en la que invierten, ¿no? Al final de cuentas, hoy en tu mix de inversión ya no solamente es un ad tradicional, sino también pensar ese 360 y con ello el branded content, entertainment content. Ya es todo, digamos que se ha vuelto de ese product placement, a lo mejor medio aburrido que estaba ahí en el background, a un tema súper revolucionado y lo que hemos aprendido con Warner de trabajar en 3 años midiendo a más de 10,000 consumidores segundo a segundo ha sido súper rico. ¿Cuál es el mayor crecimiento? O sea, ¿en qué área ves el mayor crecimiento de la audiencia? Pues mira, el tema de las audiencias para nosotros es cómo las entendemos mejor y más rápido. Creo que no es misterio que cada vez las audiencias evolucionan más rápido. Lo vimos con la pandemia, o sea, el consumidor antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia es un consumidor completamente diferente, ¿no? Entonces, algo que es súper importante para nosotros es cómo colaboramos con las marcas para ayudarlos a tener un sistema que les permita recolectar esa información, ese entendimiento de manera ágil, rápida y también mucho más poderosa, hablando de tecnología, ¿no? Hablando de biométricos, inteligencia artificial, de tendencias, de correlaciones. Para nosotros eso es algo que, si bien hoy en día empieza a ser mucho más relevante, en el futuro va a ser un must. O sea, si no lo tienes, es complicado. No puedes competir, es complicado. ¿Cómo le muestras al cliente o a la marca y algo súper importante es que las marcas que hoy están recolectando datos, el día del mañana, son las que van a tener mucha más historia, ¿no? Mucho más histórico para poder entender qué ha pasado con esas tendencias, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, si empiezas hoy, estás empezando a justamente tener esa base, ¿no? Esa base de datos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que esta investigación de pronto pues juegue a favor de los creativos, que no obstruya tal vez ese proceso? Porque a veces creo que esos son procesos totalmente diferentes, lo que es la investigación con la parte creativa. ¿Cómo hacer para que juegue en contra y no a favor? Pues fíjate que nosotros hemos encontrado que a través de dar como esta accionabilidad en los datos, nosotros no vamos a decir este contenido funciona o no funciona, te vamos a decir qué características tiene el contenido que están a lo mejor funcionando y para quién, porque también el para quién es súper importante, no todos los contenidos conectan de la misma manera con todas las audiencias y también qué áreas de oportunidad hay, ¿no? Entonces, más que dar
sí o no, es una serie de herramientas para que tú puedas tomar una decisión y ahora sí, utilizar lo que más te funcione para lograr optimizar hacia tu objetivo. Entonces, para mí, la investigación y los datos, a pesar de que son muy duros, también tienen esta flexibilidad de ser interpretados, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, le damos la oportunidad a las marcas de compararse con su industria o a lo mejor compararse contra aquellas piezas que están siendo exitosas en un target específico, como darles esa flexibilidad de hoy hacia dónde vas y contra qué quieres compararte para que tú tomes una decisión, ¿no? Ya no es esa rigidez de, oye, si es una ad de autos, solamente contra los ads de autos se vas a comparar. Hoy ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que para los creativos puede ser una herramienta muy, muy interesante. Que sería que como también, digamos que trabajar realmente en conjunto, y de una manera bien integrada, bien pues acompañada. Exactamente. ¿No? Alguien nos decía hace poco que pareciera que somos la agencia de research para los creativos y nosotros hablamos de la ciencia detrás del contenido, ¿no? De la creatividad y pues hacia allá queremos ir, ¿no? Hacia darles esa como safety net de aquí está donde puedes jugar, aquí están las cosas que están funcionando, tú eres el creativo, tómalas, haz las tuyas y haz tu arte, ¿no? Y es que tiene que ser de esa manera porque si no, nuevamente regresaríamos a algo que está en el pasado, la rigidez de los contenidos, Sí. entonces lo que no quieren es, me imagino, es darle esa rigidez, tiene que ser, o la rigidez a los creativos, ¿no? Sí, o sea, sí, tiene que sí. ser Y además, natural y para que pueda ser aceptado de esa manera. tiene ¿no? que ser algo vivo, ¿no? Algo que también está en constante evolución. O sea, de nuevo, tú tienes que tener la capacidad de recolectar esos datos rápida, efectivamente, y si lo necesitas hoy, hacerlo mañana, pasado mañana, ¿no? ¿Cuál es tu visión para el futuro de los medios y el entendimiento, pues, del consumidor? Pues mira, yo creo que, de nuevo, como las cosas cambian tan rápido, la visión está en cómo nos volvemos mucho más efectivos, en ir todavía más a profundidad, entender cuáles son esas cosas dentro de un branded content que realmente están haciendo que la gente se conecte, ¿no? Y de ahí podemos hablar desde cómo es que la música crea una diferencia, cómo es que el tipo de escenas que estás manejando crean una diferencia, cómo el tipo de personajes, el tipo de anchors, el tipo de voz. Para mí me emociona muchísimo que podamos llegar al punto en el cual podamos tener una tendencia de cómo todos esos elementos creativos en su conjunto generan una diferencia en cómo conectamos. Si no conectamos, no hay nada hoy en día. Sí, la atención lo es todo. Es increíble y mantener la atención de alguien por varios segundos ya hoy en día es súper complicado. Hemos hablado mucho desde que empezó estas conferencias del First Party Data Revolution. A mí todavía no me queda muy claro. Es algo bastante nuevo para mí. ¿Qué nos podrías decir al respecto y cómo me puedes enriquecer esa parte? Pues mira, es una manera muy fancy de decir cómo recolectamos más información de la gente, ¿no? O sea, anteriormente teníamos cosas como los cookies, que de seguro has escuchado, todo el mundo. Podíamos tener acceso a mucha información acerca de ti como consumidor, incluso a lo mejor un poco intrusivamente, ¿no? Y a veces era tan fácil como ya ni siquiera preguntarte, ¿no? Ya la tomábamos, ¿no? Ahora con toda esta revolución ya no podemos hacer eso como industria y viene un tema de, bueno, ¿y cómo te conozco, no? ¿Cómo sé quién eres si ya no tengo acceso a toda tu información de la manera que lo tenía? Y para mí es súper interesante porque venimos del mundo de la investigación de mercados, que la investigación o el research es preguntar, es salir y recolectar esa información, ese entendimiento. Entonces, para mí esta revolución del First Party Data es como, pues básicamente lo que hemos estado haciendo. Nosotros llevamos preguntándole a la gente por años, ¿qué es lo que te hace consumir? ¿Qué es lo que te hace comprar? ¿Qué es lo que te hace llevar a cierta acción? Y hoy en día es cómo estructuras esos modelos a que sean todavía mucho más potentes, a que sean más rápidos, más ágiles, y cómo vas recolectando tus datos para conocer y ponerle nombre y apellido a tu consumidor, pues de una manera que sea tuya, ¿no? Porque pues ya no la puedes comprar o agarrar. Entonces, para mí lo que estamos haciendo con las marcas a nivel de entender a los consumidores con el contenido
forma parte de esa revolución, forma parte de empezar a entender mi consumidor, mi contenido, cómo es que están jugando juntos, ¿no? Y cuáles son las cosas que yo puedo ocupar para mejorar, para optimizarlo. Y al final es data tuya, ¿no? Lo que hagas con esa data es completamente tuya. Yo siempre le digo a mis clientes, aún así trabajemos con cualquier cliente, es tu responsabilidad, lo que puedas hacer, el potencial que tienes con esa data, ¿no? Y bueno, eso me parece súper interesante. ¿Cuáles crees que fueron los trends del 2022? ¿O cuáles fueron más bien los trends de este 2022? Porque pues, ya prácticamente lo estamos cerrando. ¿Y cuáles crees que van a ser los trends para este 2023 desde tu perspectiva? Pues yo creo que todavía seguimos en un ambiente post-pandémico, todavía seguimos tratando de entender qué está pasando, obviamente ahora con todo el tema económico, vemos que hay todavía un consumidor que como que todavía no se establece, ¿no? Como que todavía no encuentra en dónde. Entonces, para mí este año fue de tratar de entender qué está pasando por la mente del consumidor, cómo va a cambiar esa forma de consumir, esa forma no solamente de consumir contenido, publicidad, etcétera, sino incluso de comprar, ya las prioridades no son las mismas. Y yo creo que eso va a seguir siendo presente para el próximo año. Y también, sobre todo, y algo que se ha hablado mucho en estos foros, es cómo cada una de las generaciones pues son súper diferentes, ¿no? Y están viviendo estos procesos económicos de manera diferente. El Gen Z es completamente diferente a aquellas generaciones más viejas que a lo mejor incluso ya vivieron una crisis económica. Entonces, ¿cómo entendemos toda esa incertidumbre? Va a seguir siendo tendencia. Y bueno, pues para nosotros el ayudar a que haya un poquito menos de incertidumbre, a que puedan entender mejor, pues ahí estamos. A tener un poquito más de certeza en un mundo tan incierto, ¿no? Exactamente. Hoy en día, de verdad, muchísimas gracias, una plática muy interesante. También muchísimas gracias por ese panel con Warner Bros. Mucho que aprender, pero bueno, nos despedimos, te damos de verdad muchísimas gracias. Y bueno, nosotros continuamos.